Cuando Antonio Damasio, ese neurocientista, neurólogo portugués de California Tech, establece el concepto de huella somática. El concepto de huella somática lo venía esbozando William James, padre del pragmatismo y el funcionalismo psicológico en los Estados Unidos. William James fue que saca a la psicología de la filosofía y la lleva a la fisiología. De la filosofía a la fisiología, William James comienza a hablar de que existen huellas somáticas, descargas somáticas. Lo que hace Antonio Damasio en el 2005 es decir lo siguiente: existen oleadas intuitivas de nuestro sistema reptiliano que afectan a nuestra nueva corteza, o sea, al nuevo cerebro frontal, y hace que la emoción pueda de alguna u otra forma transformarse en sentimiento. Quiere decir que el hombre está, como se dice, maldecido por sus emociones. Son las emociones intuitivas del hombre reptiliano, o sea, del hombre viejo, la cual influyen en la formación de la memoria y los sentimientos humanos. Esto se concatena con un premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, con sus estudios sobre pensar rápido y pensar despacio, donde él plantea que el 90% de la función humana es intuitiva en el sistema 1. Si eso es así, y es así porque eso fue lo que han demostrado los neurocientistas, significa que el hombre, el 90% de lo que hace, lo hace por una emoción, por un deseo. Y ustedes no tienen años escuchándonos a nosotros decir que la neurociencia al servicio del consumo y del mercado lo único que hace es explotar nuestras emociones. Justamente, ese es el tema del artículo genial de Ricardo. Te lo dejo ahí, Ricardo. Bueno, voy a verlo en dos órdenes, porque realmente a mí me atrae mucho el tema. Y como hace que confluya o tengan que encontrarse la filosofía y la neurociencia, todavía es más maravilloso. Antonio Damasio estableció, es el maestro de las emociones, ¿verdad? Es el gran indagador. Es que lo que hizo fue que algo neurológico y aburrido lo convirtió todavía en el tema. Todavía está en ebullición. Bueno, claro que sí. Y mira, más ahora se está hablando se habla del internismo y el externismo intencional. Y ahora lo que se está en filosofía de la mente, lo que se trabaja es la intencionalidad. Para mí, Antonio Damasio debió de ganar un premio Nobel, para mí, ¿no? En fisiología y en médica. Mira, Antonio Damasio lo que dice esto: no hay emoción sin racionalidad, ni son contrarias. No hay racionalidad sin emoción. No son contrarias. Aunque aparenta ser contraria a la racionalidad, o sea, a la razón que nosotros estamos ahora mismo exponiendo aquí, y la emoción que puede llegar en un momento, como la alegría, el miedo, el dolor, el asco, lo que hace esto es que se complementan. Así es. Y eso lo logró Damasio. Sí. Por eso le contradijo a Descartes. Quitó lo que se llama el gran dicho de pienso, luego existo. El error de Descartes. El famoso error de Descartes. Alguien me regaló un libro de Damasio. Yo lo vi tan grande. ¿El de Spinoza o el de Descartes? El de Spinoza. El error de Descartes. El de Spinoza. Ese libro es tan grande. O sea, yo lo vi como voluminoso. Pero en realidad es un libro que se puede leer por partes. En busca de Spinoza. En busca de Spinoza. Es formidable. Porque es un juego de como tú dijiste, de la filosofía y la biología. Ahora, lo que quiero decir en esta parte de Antonio Damasio es que él es un neurocientífico formidable porque también puede explicar de manera muy llana algo complejísimo. Ahora, Héctor, el que fue bueno en esta parte fue un norteamericano de Pensilvania llamado Emile Bruneau, que murió a los 47 años. Murió joven, sí. De un cáncer cerebral, un hombre que trataba el cerebro. Exactamente. Y que investigaba el cerebro. Bruneau
no fue que lo descubrió, él lo redescubrió y lo A través de espectroscopía mapeó todo lo que son las áreas de odio. Correcto. Entonces Bruno describió el circuito del odio. Pero sin embargo, en esos mismos circuitos, él definió lo que era odio y en español es lo perplejo, cuando tú te asombras. El asombro. El asombro negativo y el odio. Pero este tipo fue tan genial que se fue a la Franja de Gaza Sí. para ver la situación de judíos y palestinos. Se fue a África, el tema de los Hutis y Tusos, de las tribus. O sea, él se iba a los lugares como de campo, no de trabajo. No solo se metía en un laboratorio a hacer resonancia magnética y a ver el cerebro funcionando. Él se iba y él averiguó, se fue al Medio Oriente. ¿Por qué árabes y palestinos? ¿Por qué musulmanes y cristianos? Y él veía de manera tan inexplicable que hubiese un nivel de rencor y de soberbia tan grande. Y a veces él investigaba gente y no podían decirle por qué. Cuando Claude Lévi-Strauss en su estructuralismo antropológico plantea de que la teoría de los primos, la Sí. teoría de que por necesidad de supervivencia del hombre, las mujeres se tenían que ir a la otra tribu y las mujeres de ellos tenían que venir a esta tribu para que no hubiese endogamia, cuando se rompe el tabú del incesto. Él plantea que si las sociedades primarias, y Jacques Rousseau tenía razón, se quedaban así, no había problema, había armonía, porque ya la hija mía se casaba con el otro, ¿verdad? Con el otro. Fíjense cómo se rompe la otredad. Pero ¿qué pasa? Que resulta que quien le echa la sal al mangú no es que la sociedad se quedó ahí, en ese primitivismo inocente, sino que resulta que en la Franja de Gaza lo dividió otra cosa, la religión. Cuando el hombre comienza a segregarse a través de los mitos, como dice Yuval Harari, y son estos mitos enraizados en las sociedades que se toman como la excusa de la diferencia. Nuestra cultura no es más que un repertorio de emociones, creencias y ritos que nosotros hacemos que no hace otro. Entonces ya esos ritos míos son tan importantes que yo me hago enemigo de los ritos de Ricardo, sin recordarnos que al principio de la historia de la humanidad, nuestras hijas se casaron con los hijos de Ricardo. Formidable. Leí también, y lo cité en el artículo, a Manuel Cruz, que es un filósofo de la Universidad Complutense de Barcelona, me parece, de Madrid. Manuel Cruz es filósofo contemporáneo. Él dice que lo que se produce es un eclipse de la razón. Sí. Se nubla la razón. No es que deja de existir, es que se forman unos nubarrones. Y le da razón a Bruno, a Émile Bruno, cuando señala que lo que realmente ocurre, Héctor, es que hay una brecha y un apagón de la empatía humana. Hay dos cosas. Hay un apagón de la empatía. Se apaga la empatía por una razón psicológica pura, psicosocial pura, establecida. Porque cuando tú mencionaste el método de Stanford, por lo menos Stanford en California, Philip Zimbardo, que fue el que hizo el experimento, estudio, lo suspendió. Tuvo que suspenderlo. En el no. En el estudio de Milgram en Yale no y el estudio suspendió. de Latane siguió derecho. Sí, pero Stanford tuvo que pararlo. No, espérate, Tannibal. Porque los tipos empezaron como administradores irreales de una cárcel y ellos lo cogieron en serio, porque eso es lo que mide la capacidad del poder. Por eso mismo, la capacidad del poder y la obediencia. Entonces, señores, entra uno de los fenómenos más interesantes. Uno de mis temas en mi futuro doctorando es justamente este. El sesgo de confirmación. Cuando el individuo, y viene la disonancia cognitiva, ya vienen los estudios de Festinger en la disonancia cognitiva, es lo siguiente. Cuando el hombre sale de las cavernas y se une en sociedades, ese mito, ese cuentecito mitológico común
poco a poco se va convirtiendo en una verdad inexorable a través de lo que nuestro cerebro conoce como el signo, como el gran síndrome de la confirmación. Ese parámetro del el síndrome de la sesgo, confirmación, es verdad porque yo lo creo. yo lo creo, es así. Es lo que es la idea. Porque dice, no hay una verdad más grande que la que tu cerebro quiere creer. Y tu cerebro no está flotando en el aire solo, está lleno de creencias, de valores. Entonces ese sesgo de confirmación es que tiene a los israelitas peleando con Gaza, a un tipo en Irán, un maldito loco, creyéndose que él es el rey de Irán en el 2024, mandando unos drones ensamblados en China, que fue porque al final la invasión fue un desastre, una laraca. Ese sesgo de confirmación nos está destruyendo como sociedad. Y ahora, como todos somos transparentes, horizontales, y todos tenemos derecho a opinar de lo que sea a través del sesgo de la confirmación, el odio digital, si no se para de alguna forma, se convertirá en la realidad real en los próximos años. Ricardo. Lo que sí yo quiero decir al final es lo siguiente. El odio es una deficiencia del nivel crítico y reflexivo de la conciencia humana. Es una decadencia, es un apagón, es un remedio paleontológico. Exacto. Viene del cerebro antiguo, del cerebro animal, instintivo y del cerebro sobreviviente. ¿Por qué lo hemos mantenido? Por el poder de la fuerza cultural y de la creencia. Los mitos, no. Es una mímesis, es un camuflaje, es un remedio de un pasado muy espantoso y desmemoriado que todavía no hemos podido superar. Eso es el odio en realidad. Y el que odia intenta rebajar al otro, decía el empirista Hume, David Hume. Para Descartes era una enfermedad incurable y eso mismo decía Aristóteles. Pero David Hume dice que el odio termina apuñalando al que lo profesa, porque el otro a veces ni cuenta se da. El alma humana. David Hume debe ser el padre de la psicología. Debió, ¿verdad? Él sí desprendió de verdad la filosofía. A través del empirismo, y verdaderamente esa tabla rasa que él plantea, que Pinke la descarta después, fue el de las pasiones, señores. Nadie trabajó más las pasiones que David Hume. Nos fuimos. Regresamos el próximo domingo.